¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de los lunes, terminando la agenda pública. Ya estamos aquí, como lo habíamos anunciado, Claudio Flores y yo. ¿Cómo estás, querido Claudio? Muy bien, pues muy contento de darle continuidad a estos Facebook Live y un poco alargar un poquito el análisis, profundizar un poco más y quizá también ser un poquito menos, digamos, estructurados. Más irreverentes, porque aquí vamos a hablar de lazos, vamos a hablar de las elecciones y de las selecciones de candidatos de los partidos. Y de la danza de los dineros. Y yo quiero empezar con una cosa buena, porque luego nos dicen, más puras cosas malas. Se va la buena. Pedro Kumamoto, sí, que seguramente lo han escuchado, yo creo que es la figura emergente con mejor imagen en la política mexicana. Sí. Un chavo del Teso de Guadalajara que logra ser candidato independiente para ser diputado local, gana, y parte de la pregunta era, pues, ¿qué va a ser un diputado local? Pues si es uno, ¿no? aislado. Bueno, y entonces ellos presentaron una iniciativa que seguramente vieron en redes, que se llamaba Sin votos no hay dinero, que lo que decía es, hoy los partidos, cuéntales nada más cómo se reparten el dinero, para que sepan cómo se reparte hoy, qué es lo que proponía Pedro. Básicamente, hoy estamos viendo muchas críticas al INE porque le da muchísimo dinero, o sea, como a los partidos. 12,000 millones de pesos entre la bolsa federal y las locales, ¿no? Y las locales. Entonces sí es cierto, le reparte mucho dinero a los partidos, pero muchos nos quedamos confundidos con que el INE es el que les da el dinero a los partidos, cuando en realidad son los partidos los que le dan el dinero a los partidos. Bueno, claro, ¿no? porque a ver, la forma en la que se reparten los partidos está en la Constitución, y lo que dice la Constitución, y yo me metí a ver, me dije, de veras, bueno, ahí dice que la bolsa de los partidos está determinada por una fórmula que toma como dato el número de mexicanos y de mexicanas que están en el padrón. Entonces, cada vez que Claudio, cuando cumplió sus 18 años y fue gustoso a sacar su credencial, la de veras, no la falsa que usó desde los 15, cuando se inscribió en el padrón, esa bolsa va creciendo y es la que se reparte entre todos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que los partidos son los que se autoasignan los recursos. Sí. Y Pedro Kumamoto lo que dice es, no va a ser con base en el padrón, sino con base en los votos obtenidos por esos partidos que van a tener, o sea, lo que está finalmente... Estoy compartiendo, no crean que le estoy dando el avión, ¿eh? Sí, estoy compartiendo, está checando la lista del súper o el listado de series que quiere ver después cuando llegue a su casa. Sí, no, estoy, porque luego dicen, oye, qué mala onda Claudio aquí. Tirando el choro. Iluminando México, y entonces, no, es que voy a compartirlo para que más gente se ilumine por Claudio. Bueno, entonces Pedro Kumamoto, que lo interesante es cómo un candidato independiente joven tiene tantos entregables y se vuelve tan relevante en el escenario pues muy erosionado de la política mexicana. Hay escasísimas figuras políticas en México que tengan esa credibilidad o que tengan esos entregables. Que tengan esa buena imagen, buena vibra, buena reputación. Sí. Y el dato de hoy que queríamos platicarles es que hubo un partido Verde, que no estuvo de acuerdo con que le quitaran recursos en Jalisco. Sí. Hay que recordar que, decíamos hace rato, la bolsa de dinero para los partidos es la bolsa federal y luego a nivel local también se les da. Esta reforma, como solo se aprobó en el Congreso de Jalisco, solo les quita dinero de esa bolsa, no de la bolsa grande. Bueno, lo que dijo el Partido Verde es que no era legal, y hoy la Suprema Corte votó que sí se valen este tipo de reformas y por lo tanto abre la puerta para que se apruebe a nivel nacional o en otros estados en principio. Ahora, lo dice muy bien Pedro en la nota que veíamos hace un momento en el programa, Mario, que esto va a poder ser factible después de estas elecciones. Sí, porque ahorita no hay voluntad política, que es básicamente un eufemismo para decir las ganas que tienen los políticos de discutir y aprobar algo en nuestras cámaras. Así ¿no? es, por sus ganas. Sí, digamos, voluntad política, por leyes, ¿no? Sí, exactamente. Y como hay pocos actores que realmente presionen a los políticos y a los partidos desde el lado ciudadano para que esto ocurra, y además va a contrapelo de sus intereses. Porque finalmente lo que quiere el partido es tener más recursos. Pues claro, ¿quién se corta la mano para dejar de tener recursos como tienen hasta ahora? Ahora, parte de lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver con qué son los partidos políticos. Son una cosa así como de ya van a empezar. Pero los partidos políticos son actores de interés público o entidades de interés público
Porque se supone que son la forma en la que los ciudadanos nos organizamos para llevar un proyecto de gobierno al poder. Sí. Los partidos los mantenemos nosotros. Aunque veamos que los partidos son una élite y que esa élite nada más se cambia de posición de una a otra, los mantenemos nosotros. Entonces, el tema es, primero, ¿de dónde salen los recursos para que sobrevivan? Y la otra discusión es, ¿qué hacen los partidos en su vida interna para rendirnos cuentas, dado que nosotros somos los que los mantenemos? Y ahí tú traes un análisis hoy, que presentaste hace rato. A propósito, si quieres empezamos por el tema de Morena. Morena, sí. Y de su proceso de selección, de esto que no es otra cosa más que una simulación, hay que decirlo así, en la elección de su candidata a la jefatura de gobierno. Exactamente, es decir, ¿qué hizo Morena? Lo que hizo Morena fue anunciar un poco con bombo y platillo que ellos iban a elegir a su candidata o candidato, que luego hay otra discusión en la nomenclatura de que si es coordinador o candidato o candidata. Porque si dicen que son candidatos, son actos anticipados de campaña. Entonces ahora le dicen coordinador de algo, no me acuerdo exactamente. Volvemos a los eufemismos. Coordinador territorial. Territorial, muy bien. Pues la coordinadora territorial elegida de acuerdo con este método que anunció Morena, pues fue Claudia Sheinbaum. ¿Dónde están las críticas a este proceso? Las críticas tienen que ver con que es muy positivo que un partido anuncie qué método va a utilizar para elegir a sus ciudadanos, transparente en ese sentido, cómo elige y qué vida democrática interna tiene, cómo elige a sus candidatos y cómo nos rinde cuentas a nosotros. Entonces dicen va a ser con una encuesta. El problema es que cuando viene la encuesta nadie la vio. Nadie la vio, probablemente Andrés Manuel sí, ¿no? Pero al menos nadie fuera del círculo cercano vio, es más, por ahí hay dudas en el círculo rojo de que sí haya existido una encuesta y no haya sido simplemente, digamos, una fantasía. ¿Qué nos está pidiendo Morena? Nos está pidiendo fe. Jade Kolpolensky, ¿no? Que es la secretaria general del partido. Lo que dice es un militante. No me hagas otra vez eso. Jade Kolpolensky. Lo que dijo es: un militante de Morena tiene confianza y fe en Morena y por lo tanto cree en los resultados que dan esa encuesta que nadie conoció. Entonces no sabemos quién hizo la encuesta, no sabemos cómo se hizo la encuesta, no hay una ficha metodológica, no vimos los resultados de la encuesta. Entonces todo esto en un entorno donde hay un gran descrédito de lo político, pues nos hace al menos alzar una ceja, ¿no? Y decimos, oye, ¿y cómo se hizo esa encuesta? ¿Y quién hizo esa encuesta? Ahora, tú planteabas en el programa, y a ver, me gustaría saber qué piensan ustedes, que estos procesos, primero hay que recordar otra vez, no es que le peguemos a Morena, porque no, es que hay tiempos electorales, hay reglas de pre-campaña, luego un periodo que se llama intercampaña, que se supone que es cuando se esperan todos y luego arrancan las campañas. Bueno, aquí hubo un madruguete al observador, que yo repito lo que dije hace rato, Morena es el único partido que tiene candidato a la presidencia y candidata a jefa de gobierno. ¿Cuántos meses antes de la elección? O sea, la elección es en julio y estamos ya en agosto del año anterior, ya con los candidatos de Morena definidos. Bueno, es muy astuto, por supuesto, pero no es lo que marcan los procesos, los tiempos, digamos, formales. Y lo que tú planteabas es que estos procesos debieran ser no solamente un ejercicio de rendición de cuentas transparentes, porque son entidades públicas, sino que además son una oportunidad para reposicionar candidatos, partidos. ¿Por qué? Pues mira, yo creo me parece evidente que en un entorno de descrédito empezar a hacer cosas diferentes a lo que hacen todos los partidos suma, ¿no? Es decir, oye, un partido que abre su proceso de elección interna, adelantado o no, a la ciudadanía, lo informa y aprovecha un gran momento de comunicación porque ya los medios están, todo mundo, los periodistas, era como si fuera a anunciar al jefe o la jefa de gobierno. Siguiente, y es lo delicado de esto es que casi por números pues se aseguran que Morena tiene grandes probabilidades de tener o que su candidato sea más una fuerza importante. Una fuerza muy importante. Ya lo son, ya están ganaron muchas posiciones. Por ejemplo, en la zona metropolitana del Estado de México. Que ya es la única elección, la de la Ciudad de México y luego estas del Estado de México que no eran municipales, pero que si fueran municipales, si hubieran sido municipales,
habría ganado posiciones en municipios muy importantes. Exactamente. Que por cierto hay elecciones en el Estado de México municipales el próximo año. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo con Morena? Que desaprovechó una extraordinaria oportunidad de hacer que su candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, egresara de un proceso de selección que tuviera credibilidad, que hubiera sido transparente y que hubiera mostrado una cara diferente de lo político. Un poco eso es lo que pasa cuando analizamos el caso de Morena. Morena, al ser de izquierda, le exigimos mucho, ¿no? Debería de ser coherente con un conjunto de cosas. Aunque yo te lo decía hace rato. Fuera lo político. A ver, la izquierda no es especialista en hacer candidatos. Ahí lo tienes muy claro. Un dato. Tiene un datazo aquí, Mario. En hacer candidatos, quiere decir dos. Sí. En 29 años ha tenido 2 candidatos a la presidencia. En 29. Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, en el 94 y en el 2000. Sí. Y López Obrador, y obviamente de la izquierda, porque habrá quien diga, bueno, Gilberto Rincón Gallardo, sí. Patricia Mercado, pues la izquierda. Sí. Pero hablo del gran candidato de la izquierda. El que tuvo posibilidades de ganar. En 29 años han sido 2, en 6 elecciones. 88, 94, 2000, 2006, 2012 y 2018. Entonces, también así que le pidas de pronto una gran vida interna, pues no la tienen mucho, ¿no? Pero déjame ver, si te parece. A ver qué nos están diciendo por Facebook. Facebook. Dice... vamos a ver, dice Miguel Acosta, que le mandamos muchos saludos. Miguel, siempre. Los partidos ya no quieren hacer procesos electorales internos para elegir candidatos. Ahora, el otro tema sobre esto que dice Miguel es cuando los partidos luego hacen procesos de selección interna, les va como en feria. Les va peor. Pregúntenle a Josefina Vázquez Mota cómo le fue con el PAN en la elección de su candidata a la presidencia en el 2012. O te acordarás del Tucom, el Todos Unidos contra Madrazo. Es decir, pareciera que a los partidos, el PAN en otros momentos no le ha ido mal cuando fue, por ejemplo, Calderón contra Santiago Krill, creo que esa no le salió mal. Pero es muy complejo para los partidos políticos. Luego acaban, incluso el miedo es acabar más debilitado. ¿Por qué? Porque tienen que ver con dos lógicas contrapuestas. La lógica de la vida interna, de la grilla, de la lucha del poder al interior de los partidos, y la lucha por conseguir el voto de los que estamos afuera de los partidos y que no tenemos militancia o filia con ningún partido. Entonces, lo que es conveniente para mantener el orden en la vida interna del partido, pues no es conveniente para comunicar y atraer el voto de la ciudadanía acá afuera. Entonces, sí es cierto, un partido se arriesga, a que, por ejemplo, quede el candidato que no quería, por ejemplo, las fuerzas digamos más contundentes que en ese momento estén dominando al partido. Por ejemplo, es claro que el candidato del PRI pues va a ser elegido en un proceso donde el presidente Peña Nieto va a tener un papel en ese proceso. Ha sido tradicional, digamos, en la cultura priista. Mira, a mí me gusta mucho cómo lo cuenta Carlos Salinas en una entrevista con Jorge Ramos, que es muy buena, donde Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, le dice, usted nombró a Zedillo. Y Zedillo le dice, sí, pero si el partido no hubiera querido, dice, si usted no hubiera querido, Zedillo no habría sido candidato. Y Salinas le dice, pero si el partido no hubiera querido, tampoco habría sido candidato Zedillo. Un poco diciendo, bueno, sí, el presidente tiene mano, pero tiene, así lo cuenta el Salinas, presidente propone y el partido dispone. O por lo menos consulta y ahora, habrá que ver. Hay que recordar que el presidente Peña pues viene también en un estilo de las prácticas priistas más tradicionales, mucho más tradicionales, o sea, porque dentro del PRI incluso no lo vemos un Zedillo que un Salinas, ¿no? Exactamente. No tenías, digamos, había quien tenía una pulsión más de continuidad. El Maximato, por ejemplo, pues fue un periodo histórico donde hubo un presidente que básicamente ordenó la vida de este país varios sexenios después del suyo. Y también el otro modelo, que es un modelo, pues digamos, más demócrata, donde abre más el juego. Por eso la discusión sobre decir que hay que ser claros de Gamboa sobre que eran 4 los candidatos que le fueron, del PRI. No sé si lo vieron, dice, a ver, díganme nombres. Y todos los reporteros le dicen. Está chacaleada esa declaración, hay que decirlo. Traducción para bueno, ¿qué quiere decir chacaleada? Que es un término muy de la comunidad periodística. Es cuando el reportero le hace preguntas, digamos, a modo al entrevistado para chacalear la nota, que es que diga algo que él no planeaba decir. No a modo, digamos, no a modo, preguntas. Sí. Entonces, Gamboa con el colmillo que tiene dice, usted diga nombres y yo le digo sí. Entonces le dicen 4, y dice sí, y luego se le preguntan a otros y dice,
Bueno, hizo su luchita, sí, ¿no? Sí. Que estuvo... Apenas, ¿no? Y Leo Fabio, pues desayuné con él hace unos días, ¿no? O sea, bueno. Son muy hábiles, son animales políticos que, digo, que no se cuecen al primer hervor, ya tienen sus añitos en las cámaras de diputados, de senadores, como funcionarios del gobierno federal o de gobiernos estatales, y saben navegar con, o sea, un buen político no se deja chacalear una nota. Además, pues se sabe en esta. Sí. Digo, para que nos demos un dato, Emilio Gamboa era el secretario particular de Miguel de la Madrid. Sí. En 1988, 87. Y hoy es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. 30 años después, sí, de ¿no? experiencia. 87, 97, 2006, 30 años después. Sí. Digo, nada más para que nos demos una idea de que ya ha visto algo de esto, ¿no? ¿Ustedes creen que le quita el sueño, por ejemplo, decir quién es o no posible aspirante a la candidatura del PRI del 2018? Yo lo dudo. Yo creo que el señor Gamboa es un hombre, digamos, un viejo lobo de mar que sabe enfrentarse a estas tormentas. Ya dame algunos temas, porque por ejemplo Pati Nava, que ya no le gustó porque dice que López Obrador dijo que iban a privatizar Pemex y que no le hicimos caso y que lo que pasó y que mejor se va a comer un pan con café porque hace frío. No seas así, pues déjanos Pero mira, Pati, el diálogo es que contigo. Ni siquiera estamos diciendo si López Obrador es bueno o malo o lo que estamos, a ver, una cosa es que simpatizo con López Obrador, que pues es muy respetable, que otra cosa es decir, por ejemplo, que la selección pues fue un proceso transparente, porque evidentemente no lo fue. Sí, y yo creo que fue un error, es decir, Morena se pudo haber ahorrado esto y diciendo, Morena va a elegir a su candidato o candidata en la Ciudad de México con un proceso de consulta interno a los miembros de su comité ejecutivo nacional o al equipo de tomadores de decisiones, o va a ser una consulta. Pero cuando habla de encuesta, ¿no? Es cuando empieza a prometer algo que no entregó, ¿no? Y es ahí donde está un poco el malestar de que el proceso pues no cumplió con unas expectativas de ser suficientemente transparente y abierto a todos nosotros para que podamos decir, oye, me gustó, no me gustó, me pareció pertinente, no me pareció pertinente. Mira, dice, bueno, Óscar González, gracias, que no llegó a la agenda, pero nos acompaña por acá. Gracias también a José Antonio González de León, dice, acaben con ese monopolio llamado partido político. Bueno, es interesante. Ese es un buen punto. Yo creo que las elecciones del próximo año se va a abrir mucho, primero, a fuerzas políticas locales. Sí. Por ejemplo, pienso el caso del Movimiento Ciudadano en Jalisco, que es quizá el más claro, donde ya tienen muchas alcaldías, ¿no? Entre ellas Guadalajara. Vamos a ver también candidatos independientes. Quizá no con la fuerza que nos imaginábamos cuando ganó el Bronco Nuevo León. Exacto, pero por ejemplo Morelia hoy está gobernado por un independiente, algunas presidencias municipales de Chihuahua son gobernadas por independientes. Yo creo que vamos a ver eso. Y luego vamos a ver algunas figuras locales. Por ejemplo, esta semana se anunció que Enrique Cárdenas, o se ha especulado de que una de las figuras de la academia podría ser candidato de Morena en Puebla. Va a ser interesante porque yo creo que los propios partidos sí están conscientes de que necesitan mejorar la cara que le presentan a los ciudadanos, porque si le preguntamos a cualquiera qué pensamos de los partidos políticos, es evidente el deterioro, ¿no? ¿Tú crees que sí vamos a ver con todo algún proceso de apertura o que vamos a ver las prácticas de siempre? Yo la verdad es que era optimista hasta las elecciones del Estado de México y Coahuila que acabamos de ver. Es decir, me parecía que había una fuerza en términos de pensamiento antisistema que evitaría que se llegara al poder con los mecanismos tradicionales de la política mexicana. Pero creo que el Estado de México sobre todo mostró cómo el sistema sigue funcionando, el sistema sigue ganando elecciones y las viejas formas de ejercer la política pues siguen siendo pertinentes. El voto rural se sigue comprando, el voto urbano sigue ofreciendo resistencias. O sea, esto que vimos un poco en Inglaterra, en Colombia, ¿no? Es decir, estos fenómenos donde de repente pues el voto joven decide no salir a votar porque tiene un distanciamiento enorme con lo político. Que además es una cosa bastante suicida, porque menos participas en política, más dejas que las estructuras de partidos sean... Ahí están los pobres chavos británicos que al salir el Reino Unido de Europa, digamos, pues ya no va a poder trabajar en Europa, ya no va a tener ciertas facilidades. Por no haber salido. ¿No? Por no Pero haber fíjate, salido déjame esto que dice Claudio un poco, que coincido con él en el sentido de que vimos y hemos visto muchas prácticas que
no queremos. Pero también yo creo que los electores han dado muestra en México, porque alguien decía, siempre lo mismo, el presidente o el gobernador nombra a su sucesor. La evidencia dice que no. Si tú te vas a revisar en las últimas elecciones, en cuántos ha habido procesos de alternancia, por ejemplo, el PAN perdió Sonora, el PRI perdió Veracruz, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, que nunca había perdido en su historia. El PRD que tenía Guerrero lo perdió. Es que las transiciones muestran el poder del voto. Probablemente no al nivel que quisiéramos. Pero la transición lo que te demuestra es que el gobernante no es cierto que controla todo. O sea, no estamos diciendo que no lo intente. Sí. Lo que estamos diciendo es que cuando lo intenta no le alcanza cuando mucha gente sale a votar. Claro. Y le ha pasado al PRD, le ha pasado al PRI y le ha pasado al PAN, ¿no? Sí. Y un poco el problema es esta polarización entre soy más demócrata, hago un proceso más, digamos, abierto, transparente en mi partido y acabo más emproblemado a nivel interno y probablemente afuera tampoco logre posicionar un mensaje como de contundente en términos de una manera diferente de hacer las cosas. O me voy con el mecanismo clásico, yo elijo a los candidatos y de ahí trabajo para tratar de posicionar a estos frente a la ciudadanía. Sí es cierto que probablemente a muchos partidos les parezca una ruta mucho más sencilla y fácil, ¿no? Hacer un proceso cerrado interno donde elijo a mi candidato a modo para las fuerzas del partido. El tema es que no simulen que pretenden hacer otra cosa, porque además los ciudadanos hoy ya no nos la creemos, ¿no? Claro. Por eso Morena hoy está sufriendo, derivado de esta ocurrencia de la encuesta, porque fue una ocurrencia, porque cuando haces una encuesta tienes que estar dispuestos a ver datos que no te gusten. Y además se vale, yo creo que es muy fácil decir, el más popular es Monreal, si es que fuera del caso, pero la que tiene mejor imagen es Sheinbaum, y nos vamos con la que tiene, bueno, si hubiera sido el caso, insisto. Pero el guardártela pues es lo que genera eso. Es lo que genera mucha duda, reticencia, no, oye, estamos siendo, realmente esto fue una simulación, fue verdadero o no, y esta duda hace que la candidata a la Ciudad de México por parte de Morena, digamos, coordinadora territorial, pues empiece su proceso por el pie izquierdo, ¿no? Pues sí. Y hoy que sale, por cierto, diciendo que los ataques sobre el proceso de elección tienen que ver con un tema de género, me parece una defensa muy débil y hasta fuera de lugar. Yo sí creo que si hubiera sido Monreal y no hubieran mostrado la encuesta, pues hubiera sido lo mismo. Y Monreal va a cobrar carísimo su amor. Bueno, otro que lleva en la política unos cuantos años. Sí. Ya pasó por el PRI, por el PRD, por el PT y va por Moreno. Bueno. ¿Dónde pueden seguir? @Claudio Flores está en Twitter y en Facebook parece que por ahí está apareciendo mi página, querido amigo, ¿no? No sé muy bien qué quiere decir eso, pero ahorita lo aclaramos. Sí. Gracias por habernos acompañado, por comentar, por compartir. Ya lo saben que nos encanta esta posibilidad de tener esta conversación. Nos vemos mañana en la agenda pública de 8 o 9 de la noche. Todavía mañana y pasado empezamos como 7:50, una cosa rarísima. Pero a partir del jueves ya empezamos a las 8 de la noche en punto. Ahora sí, mañana retomamos los resúmenes que estamos haciendo todas las noches en 90 segundos, lo más importante del día. Los lunes no los hacemos porque nos venimos a platicar acá largo y tendido, pero de martes a viernes lo más destacado de la agenda también aquí en la página de Foro TV. Que tengan una magnífica noche. Gracias. Claudia. Y hasta el próximo, hasta mañana y con Claudia hasta el próximo lunes. Bye.